Amén. Que el Señor les bendiga. Traigo un tema que se titula El costo del ministerio. Repita conmigo, el costo del ministerio. Voy al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 3 al 13. Capítulo 6, versículo 3 al 13. Leí mal, ¿cierto? Ahora leí mejor. Y leo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelo, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, mas como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Nuestra boca sea abierta a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón sea ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí soy estrecho en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Padre, estoy delante de tu presencia, tu palabra ha sido leída. Te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi mente, en mi corazón, para entregar a tu pueblo en esta mañana. Por lo tanto, toda distracción, todo lo que quiera opacar tu palabra, en el nombre de Jesús destruyo. Todos los planes de Satanás, el diablo, ahora. Todo bloqueo de la mente se van ahora. Todo espíritu de rechazo se van ahora de este lugar. Las tinieblas huyen ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Limpio los aires, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Usa mi vida como sea tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. No sé cuál es mi vaso, pero... Ese no. Ese sí. El costo del ministerio. El costo del ministerio es muy alto. Repita conmigo, es muy alto. Y debes asegurarte que estás dispuesto a pagarlo antes de responder al llamado. Realmente tú que has sido llamado al ministerio, le podrás decir al Señor: estoy preparada, estoy preparado para el ministerio. Tienes que hacerte esa pregunta, si realmente estarás dispuesto para el ministerio. ¿Estarás dispuesto, tú que has sido llamado? No puedo decir que es el azar, porque con Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Pero esta semana sucedieron muchas cosas. Vi un reportaje titulado Los magnates de Dios, un reportaje que está en YouTube, donde aparecen falsos apóstoles, profetas, pastores, etc., que traen vergüenza a causa de Cristo. Usted ve, hermana, pero es terrible ver en YouTube congregaciones donde los hombres se ponen así unos tacos hombres y gobiernan iglesias, están en iglesia. ¡Qué terrible! Como esos pastores que se han enriquecido y tienen hasta guardaespaldas, alfombra roja, le ponen: yo tengo al mejor guardaespaldas, que es mi Dios y sus ángeles que me guardan, no necesito guardaespaldas. Aleluya, porque tenemos ángeles que nos guardan. Aleluya, somos privilegiados por Dios. Gloria al Señor. Pablo
les dijo a los corintios, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cuidemos nuestro ministerio. Amén. Para que nadie hable mal de nosotros. Amén. Basado en lo que dice, reflexioné sobre mis años en el ministerio, es algo personal. Y en el costo de un ministerio honesto como el de nosotros, que comenzó, mi esposo comenzó en el 92 y después yo con él en el 95. El Señor me llamó a servirle y tuve que dejarlo todo. Tuve que dejar trabajo. Quería estudiar, no estudié. Le trabajaba a 3 patrones, tuve que dejarlo todo por Cristo. ¿Y sabe lo más terrible? Vivir por fe. Amén. Lo más doloroso, vivir por fe. Donde no había nada. Vivir por fe. Pero Amén. tuvimos que seguir adelante. Hubo un costo muy grande en nuestro ministerio. Al aceptar el llamado, tuve que dejarlo todo por el Señor. No habiendo tenido nada. No teníamos vehículos, no había un dinero, qué sé yo, nada. Estábamos como a ciega con el ministerio, pero Dios nos había llamado y tuvimos que dejarlo todo. Mi esposo ya lo habían levantado con el jefe de donde él trabajaba. Iba a ganar más dinero, pero Dios le habló y tuvo que dejarlo todo por la causa de Cristo. Tiempo, recursos, todo tuvimos que dejarlo por la causa de Cristo. Fue doloroso para mí, donde no había nada, pero Dios nos llamó. No tenía idea del costo del ministerio, no tenía idea de lo que íbamos a pasar, porque yo era solamente una hermanita de banca. Sí, tuve muchos cargos dentro de la iglesia. Fui presidenta de los jóvenes de mi iglesia, fui tesorera del encuentro juvenil, fui delegada. Andaba con los pastores, estaba en la reunión de los pastores, donde de repente habían tremendos conflictos entre pastores. Ahí estaba la hermanita Inés con la hermanita Lidia Frede. Pero eso me ayudó a ver y a crecer en el Señor. Fui ayudante de la pastora en mi iglesia. Estuve en la junta oficial, como se llamaba, de secretaria. O sea, tuve todos los cargos habidos por haber, pero yo nunca pensé que iba a ser esposa de pastor. Lloraba por mi esposo, por los ministerios que él tenía, pero en mi pensamiento yo no tenía ni siquiera de ser pastora. Yo veía a las pastoras que se veían muy lindas cuando estaban adelante. Yo no soñaba con ser pastora en ningún momento, no. En mi corazón era solo trabajar por Dios y que Dios levantara a mi esposo. No tenía idea del costo que iba a tener en el ministerio. Solamente sabía que no ganaría lo que ganaba en los trabajos que yo tenía. Han pasado ya 30 años de toda esta historia. Desde que comencé a servir como pastora de este ministerio, durante ese tiempo he podido comprobar las palabras de Pablo sobre el costo del ministerio. El ministerio tiene su glamour, claro, soy pastor, me van a poner en las primeras sillas, me van a honrar porque soy pastor. Hay un tremendo glamour cuando nos dicen que somos pastoras, porque cuando llegamos a un lugar, si es pastora, siéntese en los primeros asientos, y aunque uno se quiera sentar atrás, la llevan adelante. Hay un glamour en todo esto, ya nos cambia el pelo en todo, claro, porque ya somos pastoras, tenemos que andar más arregladitas, más que Señor, porque nos cambia todo. Y durante ese tiempo he podido comprobar las palabras de Pablo. Embajadores, los ojos de la gente están sobre el ministerio. Mucha gente nos mira, mucha gente nos ven, y mucha gente te mira, y mucha gente te ven. Pero detrás de ese glamour hay un costo, que es el ministerio del ministro de Dios honesto. Tiene que pagar, y que la mayoría de los ministrados no saben apreciar. Muchas veces la iglesia no sabe apreciar el costo del ministro de Dios. Primero, el ministerio tiene un costo personal. Es mucha paciencia. El ministro tiene que tener la capacidad de continuar soportando las circunstancias difíciles que hay dentro de la iglesia, los conflictos que se levantan dentro de las iglesias. Es difícil. El pastor siempre está ayudando a resolver los problemas que hay en las personas. Pero es muy raro que una persona se acerque al pastor y le diga: ¿cómo puedo ayudarte, pastor? ¿Cómo puedo ayudarte, pastora? Porque estamos solamente para ayudar, para solucionar los conflictos, los problemas de la iglesia.
Tus problemas no son mis problemas, aunque los míos no sean tuyos. Porque siempre van a haber problemas. Por eso el costo del ministerio no es pequeño, es grande. En azotes, en cárceles, en tumultos. El apóstol fue azotado en Éfeso y echado al calabozo. Estuvo preso en Cesarea y arrestado en Jerusalén. El ministerio de Pablo fue terrible, fue grande. Pero a veces nosotros pasamos por diversos problemas y ya queremos dejarlo todo, queremos renunciar al ministerio. Eso es cobardía. Repita conmigo, eso es cobardía. Gracias a Dios que no he sufrido eso todavía, pero es raro el pastor que no ha enfrentado tumulto, oposición, revolución, insurrección de parte de miembros de su iglesia. Esto estoy hablando a todos los que están viendo este video. De aquellos que por años ha alimentado con la palabra de Dios. Años, 30 años, alimentándolos con la palabra, enseñando. ¿Cuántos años estuvo el apóstol enseñando, levantando líderes? Enseñó, predicó, salió. Levantó pastores en diferentes lugares. Ahora ya no están acá. En Argentina, en Noruega, en Inglaterra. En trabajo, el ministerio no es fácil. No es fácil, usted lo ve fácil. Sí, porque hay un glamour en todo eso. Es fácil. Requiere mucho trabajo. Muchas veces el ministro tiene que tener un trabajo adicional para poder sobrevivir. No olvides que como ser humano también se cansa y se desgasta. Yo muchas veces he querido trabajar y no he podido trabajar porque estoy al frente de la obra. Sueños tengo, mi casa propia, que aún no lo he logrado. Muchas veces he querido trabajar. Ese es precisamente el significado de la palabra original, aquí traducida como trabajos. Ya no soy la misma de hace 30 años, ya tengo 70 años. He dejado más de la mitad de mi vida en esta iglesia, en nuestro ministerio. Me he desgastado en ella, en desvelo, noche de llanto, en solucionar problemas, conflictos dentro de la iglesia. Me he ido desgastando, me he desvelado, noches enteras que usted ni siquiera se imagina. ¿A quién llamas a medianoche? ¿Quién siempre me está llamando para ministrar? ¿Quién siempre en el día o la noche me están llamando? Alguien se enfermó y tengo que estar ministrando por teléfono a medianoche. O a veces necesito descansar un ratito y suena el celular. Pastora, ¿me puede ministrar por el celular? Un accidente, una enfermedad, cuando llaman, o una emergencia, tenemos que estar dispuestos 24 horas. Muchas veces el problema de algunos de los miembros nos despierta con inquietud en la madrugada, para que oremos por aquella persona. El ministerio no solo tiene un costo personal, sino también un costo financiero, porque cuando una oveja necesita, ¿a quién creen que acude? Al pastor. Pastora, necesito plata, necesito esto. Y quisiera tener mucho dinero para poder ayudarlos a todos. Mucho dinero para poder apoyarlos a todos. Segundo punto, el costo financiero. Como pobres, más enriqueciendo a muchos como no teniendo nada. Más proveyéndolo de todo. ¿Usted cree que yo me he enriquecido con el evangelio? De ninguna manera. Todos los recursos llegaron de afuera. El auto fue regalado por un pastor. Lo compró por los recursos que llegaron de otro lugar. Muchas cosas. El primer auto que tuvo el apóstol fue regalado por un hermanito nuevo que había llegado a Las Palmeras. El segundo auto llegó porque un pastor de otro lugar regaló el auto. Los recursos, los grandes recursos han llegado de afuera. Usted me dirá, pero que nosotros somos pobres. Pero dice el Señor, diga el pobre, rico soy. Amén. La mayoría de personas esperan con anhelo el día de jubilación. Yo añoraba ser jubilada para poder tener platita en mi mano y poder administrar mi dinero, porque mi esposo era el que ministraba, yo no ministraba nada. Y me alegré a los 62 años, que con años yo trabajé y pude lograr mi jubilación. No fue por ustedes, fue por mi trabajo.
en que pude lograr mi jubilación por el Seguro Social, que en esos años nunca me inscribí en la AFP, no, en el Seguro Social. Hace un par de años yo llegué a la triste conclusión que para mí sería económicamente difícil jubilarme por la AFP, porque era más caro. Así que opté por el Seguro Social. Tendré que trabajar hasta que ya no tenga fuerza, y eso es lo que hice para poder tener la jubilación. El salario pastoral no es como los salarios de muchas personas. Usted ve grandes congregaciones donde los pastores se enriquecen, sus regios autos, sus limusinas, sus regias mansiones, regias casas. No, yo he sobrevivido con lo poquito que Dios me ha dado. He podido sobrevivir, y gracias al Señor porque he podido sobrevivir junto a mis hijos cuando eran pequeñitos y ahora que son grandes. El sueldo promedio y mediano en Chile durante 2025 presenta la siguiente cifra según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística del INE. Ingreso laboral por promedio alcanzó aproximadamente los 897.000 pesos. Chilenos netos mensual, ingreso bruto menos descuentos legales. Para los trabajadores con jornada completa, el ingreso promedio superó por primera vez el 1.000.000 de pesos. Yo no tengo idea cuánto gana usted, solamente Dios lo sabe. Yo sé que hay muchos hogares donde el dinero no alcanza, y eso es una tremenda realidad. Cómo ha subido el costo de la vida en este país. Ingreso laboral mediano se situó en 611.000 pesos chilenos netos mensuales. Este dato es significativo porque indica que la mitad de los trabajadores ocupados en Chile percibió ingresos iguales a menores a esta cantidad. No importa dónde trabaje o cuánto dinero estés ganando, todo empleado espera aumentos regulares, y si no, lo recibe. Simplemente busca otro trabajo donde tenga un sueldo mayor y más grande. Ah, pero el pastor no puede hacer eso. Él debe sacrificarse. Con razón Pablo dice, más he aquí vivimos como castigados, más no muertos. Aún no me he muerto, estoy viva todavía. A menudo escucho a personas decir, tengo un terreno por allá, otro terreno por allá. Tengo una casa en un sector acomodado. Escucho a muchas personas, muchos pastores de otros lugares. Tengo una casa en la playa o en la montaña. He comprado esto, lo otro. Es lo que siempre uno está escuchando de personas, no de aquí, de otros lugares. No los envidio, sino que me alegro por ello. La Escritura dice, gozamos lo que se gozan. El trabajo de un ministro es enriquecer a muchos en lo espiritual. Ese es el trabajo del ministro de Dios. Enriquecerlo en la palabra de Dios, en lo espiritual. Amén. No con dinero, sino espiritualmente con la palabra de Dios. Amén. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad. El ministro debe vivir en santidad y pureza. Tener mucho conocimiento, ser paciente con las ovejas, aún con las que muchas veces te muerden. Aunque tú les tiendas tu mano, muchos te morderán. Ser bondadoso, amoroso y predicar la palabra de verdad en el poder de Dios, lo que Dios nos manda a los ministros de Dios. Predicar la palabra con poder y con autoridad. Amén. Aunque el corazón esté desgarrado, pero hay que predicar la palabra de Dios. Amén. El ministerio tiene un costo personal y financiero, también un costo familiar. Mis hijos sufrieron el costo del ministerio. Amén. Ellos sufrieron desde pequeñitos el costo. Muchas veces dejaron la casa para ir a ver a alguien que estaba enfermo. En Navidad, preocupándome de los niños de la iglesia cuando tuvimos la primera obra, mientras mi familia estaba en su casa. Un día mi hija se cayó y se quebró un diente y yo estaba arreglando juguetes para los niños de la iglesia en la Navidad. Mis hijos sufrieron el costo, y muchos de tus hijos también, tú que estarán en el ministerio, sufrirán el costo del ministerio, pero muchos no lo quieren sufrir. Tercero, el costo familiar, en necesidades, en angustia. Mucho del costo del ministerio es pagado por la familia del pastor. Aunque no fueron ellos quienes respondieron al llamado, porque fueron sus padres, pero ellos pagaron y pagarán tus hijos el costo del llamado.
Muchos no quieren porque es grande, es fuerte. Respondieron al llamado al ministerio, muchas veces tienen que pagar los platos rotos de lo que ocurre en la iglesia. Se espera que la esposa del pastor haga trabajo de pastora, pero sin sueldo. En ese tiempo no tenía sueldo, porque ahora tengo sueldo y tengo jubilación. No es mucho, pero tengo jubilación. Se espera que esté presente en todos los servicios, aunque las ovejas se pueden dar el lujo de asistir solamente cuando les dé la gana. Aleluya. Pero yo tengo que estar acá, aunque esté terriblemente enferma, porque tengo que ser ejemplo. El apóstol, cuando estaba muy enfermo, en el último tiempo, en las últimas reuniones que hacía de estudio, sus piernas hinchadas, iba a hacer estudios con alpargata, porque ella no se podía poner zapatos, porque en su corazón había un deseo de alimentar y enseñar a la gente. Tal vez usted no lo sabe, pero ahora usted lo sabe. Ella no debe enojarse. No me puedo enojar, no, cuando me enojo, la pastora se enojó. No, ella no tiene que enojarse, no, porque es la pastora. No puede perder la paciencia porque es la pastora. Debe soportar atropellos y maltratos, no para orar por ellos, sino para señalarlos. Ella no puede decir nada. Ella es la esposa del pastor. Tiene que estar triste su corazón, tiene que soportar todo aquello. El pastor me decía: Inés, no te cargues con la iglesia, porque yo soy el que me tengo que cargar con la iglesia. Pero yo igualmente me cargaba. Me hería cuando alguien se iba, me hería cuando alguien se levantaba. Nadie lo sabía, pero el pastor y yo lo sabía. Los hijos del pastor deben ser perfectos, ¿sí? Porque la congregación siempre va a mirar a los hijos del pastor, porque ellos tienen que ser perfectos. Mientras sus hijos hacen lo que quieren, pero los hijos del pastor tienen que ser perfectos. Y vivir en una peseta donde los ojos de todos están encima de ellos. No para orar por ellos, sino para ser señalados. No pueden tener amigos dentro de la iglesia porque los de su edad los hacen a un lado y no los evitan y no los invitan a sus actividades. Deben soportar callados las críticas, desprecio y traiciones que las ovejas le hacen a sus padres. Muchas veces fuimos traicionados, muchas veces nos dividieron la iglesia. Y a consecuencia de las limitaciones salariales de sus padres, tienen que vestir pobremente y no tener acceso a los entretenimientos. Pues muchas veces mis hijos ni siquiera teníamos dinero para ir de vacaciones. Nunca tuvimos dinero para ir de vacaciones. Mis hijos sufrieron el costo. Mientras toda la congregación iban de vacaciones, nosotros no, porque no teníamos la economía. Esto lo digo para todos los pastores que están sufriendo ahora, que están viendo este mensaje. Si eso fuera poco, casi no reciben la atención y el tiempo de sus padres. Ellos lo que sufrieron y lo que sufrirán tus hijos en el ministerio. Porque ellos siempre estarán ocupados atendiendo a las ovejas, las actividades de la iglesia y de los hermanos. Pablo concluye diciendo: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Quizás era egoísmo, indiferencia, falta de amor, falta de gratitud, avaricia, envidia, etc. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos, Pablo, ensanchaos también vosotros. Amén. Eso es lo que te está diciendo. Ensanchaos vosotros. Amén. Aquellos que están en el ministerio, seguir creciendo. Amén. Seguir avanzando. Porque el costo de ministerio es muy alto. Te traicionarán, hablarán mal de ti. Te traicionarán, se irán de la iglesia, se van, volverán. Hablarán mal de ti allá afuera. Oh, mira cómo es la pastora, mira cómo fue el pastor, mira cómo es el pastor Israel, mira cómo es la hermana Noemí, mira cómo son los hermanos. Las habladurías nunca se terminan, nunca se terminarán.
Siempre, aunque tú hagas las cosas bien, siempre hablarán mal de ti o de mí. Porque así es la lengua. Es así la lengua. Nunca, nunca deja de trabajar el chisme, el cagüín, el pelambre hacia los líderes, hacia los pastores. Si estás considerando el ministerio como una posibilidad para tu vida, debes saber que el precio a pagar es muy alto. Dígale a su hermano, el precio a pagar es muy alto. Es muy alto. Pero las satisfacciones no tienen comparación, porque nuestra recompensa no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. La recompensa viene de Dios, no de los hombres. Y como dice el versículo 10, como entristecido, mas siempre gozoso. Amén. Aunque el corazón esté sangrando, tengo que dar mi mejor sonrisa. Amén. Aunque esté enferma, tengo que decir que estoy bien. Amén. Mi Señor, el que me compró, me salvó y me llamó, es quien me ha sostenido y guardado. Amén. Y ha provisto. Es a Él a quien servimos. Y la garantía que tengo, que mucha gente aprendió y fue alimentada. Fue alimentada. Se rompieron cadenas. Amén. Se rompieron maldiciones. Amén. Es el gozo del siervo y la sierva de Dios al ver un pueblo en la cual muchos de sus hijos se han levantado con ministerio, con dones, con talento. Amén. En Mateo 6, 19 al 20 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. No tengo casa terrenal, pero tengo una casa y en los cielos. Esperé por años y ahora espero tener mi casa propia. Porque sabe, todo lo que hemos sembrado ha sido para el reino de Dios. No nos hemos enriquecido de ninguna manera. No nos hemos enriquecido, no. Siempre fuimos dadivosos desde que éramos jovencitos. Siempre dábamos. Siempre nos preocupamos de sí mismos. En Colosenses 3, 22 al 25, lo voy a leer ahí. Colosenses 3, 22 al 25 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, no al ojo para que le veamos, no. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, amén, sino con corazón sincero, amén, temiendo a Dios. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, amén, como para el Señor y no para los, amén, hombres. Amén. Eso es lo que pide el Señor, hacerlo todo de corazón, no para que alguien te mire lo que tú estás haciendo dentro de la iglesia, porque hay uno que mira tu trabajo, amén, hay alguno que ve lo que está haciendo dentro de la iglesia, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así es, Señor. Sea pequeñito el trabajo que hagas en la iglesia o grande, hacerlo todo para el Señor. No mires que te van a dar las gracias, no. El que te va a dar las gracias es Dios, porque amén, Dios ve el corazón del hombre y de la mujer cuando tú haces cosas para el reino. Amén. Amén. Así que, más el que hace injusticia recibirá la injusticia. Quisiera, porque no hay acepción de persona. Aquí no hay acepción de persona, o porque tú sabes más o que tú das mejores diezmos, no. Aquí no hay acepción de persona, todos valen lo mismo. Amén. Todos somos iguales ante el Señor. Que unos tienen más dones, que otros tienen más gracia, que otros están llamados al ministerio, pero en el Señor somos todos iguales. Amén. Que el Señor bendiga este mensaje, amén, esta palabra que les hará mucho de provecho a todos aquellos que Dios los llamará al ministerio. Amén. Y antes de que usted diga, sí, voy al ministerio, piénselo 1000 veces. Porque el costo del ministerio es muy alto. Amén. Muchas veces vas a llorar en silencio. Muchas veces vas a estar sola. Nadie va a estar a tu lado, porque hay que pasar el desierto. Si tú no pasas el desierto, es porque
porque no estás llamado al ministerio. Amén. No te quejes en el desierto porque Dios está haciendo algo en ese desierto. Amén. Yo pasé mucho desierto, abandono, pero el Señor estuvo conmigo en todo. Pongámonos en pie. Espero que este mensaje le haya gustado. Yo sé que a muchos no les gustó, pero Habla, Señor. amén. Pero el costo del llamado es muy alto. Por eso que muchos no quieren. Porque muchas veces basta estar solo, sola. Que el Señor les bendiga. Si alguien necesita pasar al altar, necesita fuerza, vigor, venga. Y si usted